Bueno, señores, estamos como cada jueves aquí en compañía de Frank Capellán, un hombre que casi equivale a decir seguro. Frank Capellán, sinónimo de seguro, para hablar de esta temática, sobre todo con el susto que yo me di y no estaba en Puerto Rico y estaba aquí. Así es. Bueno, buenos días, Miguel. Buenos días, amigas y amigos televidentes que cada jueves nos siguen en este Momentum de Seguros. Justamente es el primer programa del año, Miguel. Sí. Te deseo los mejores parabienes en este 2020. Se inicia una nueva década. Siempre es significativo el inicio de una década. Tú sabes que... ¿verdad? Que es una década también. Que el inicio termina una, inicia la otra. Entonces siempre el inicio de una década le presenta a la humanidad, a la sociedad, a la familia, al hombre, en sentido general, grandes retos y desafíos. Y estamos llamados entonces, las personas, la familia, las empresas, la sociedad en sentido general, el Estado, a revisar las estrategias de crecimiento, de desarrollo, la dinámica de la vida en sentido general y asumir. Invito entonces desde este podium, Momentum de Seguros, a que nos detengamos a evaluar lo que fue estos últimos 10 años de este siglo XXI y ya esta segunda década del 20 al 30. No, la tercera, estamos en la tercera, correcto. Ya en esta tercera década del siglo, del 2020 al 2030, pues establecer las expectativas de desarrollo, las expectativas de crecimiento, no improvisar, porque en estos países nuestros, Miguel, y en las empresas y en la familia, muchas veces no vemos los niveles de desarrollo adecuadamente, porque sencillamente vivimos en improvisación. Entonces, ya no estamos para eso. Ya las herramientas tecnológicas nos permiten viabilizar, favorecer lo que se dice el manejo de las estadísticas, las proyecciones, y usted de manera cierta prever en qué sitio va a estar dentro de 5 años, Claro. En qué lugar y posición desea estar dentro de 10 años. De modo tal que es nuestra exhortación a la sociedad, a la familia, a los amigos, las amigas que nos siguen, de que nos detengamos. Todavía, como tú dijiste, el mes está entre regular e irregular, con todos estos días feriados, y vienen otros por ahí, ¿verdad? Porque enero es un mes muy especial. Pero ¿verdad que sí? Sí. Viene el Día de la Altagracia, viene el Día del Patricio. ¿Qué día acabará eso? Creo que cae jueves, el 21, si no me equivoco, y el del Patricio va a caer domingo. Sí. Bueno, Duarte por lo menos trabajador. Sí. Bueno, comenzando enero, tenemos aquí algunas cositas que abordar, importantes, trascendentes. Ya tú adelantaste algo que tiene que ver con el terremoto en Puerto Rico, un tema obligado. Pero de igual, Miguel, yo quiero empezar con algo histórico, porque no podemos perder de vista que lo que hoy somos, desde el punto de vista del desarrollo democrático, y es fruto del sacrificio de generaciones anteriores. Y como yo no voy a estar aquí, como ya habrá pasado la fecha, pues el próximo domingo es, no el domingo, así el domingo 12 de enero, yo quiero recordar, Miguel, aquí, el sacrificio patriótico, ¿por qué no decir revolucionario, de lo que se conoció como los palmeros? Un 12 de enero, va a cumplirse ahora, fue en el año 1972. Bueno, 28 y 20, casi 48 años. Exactamente. De la caída en combate de 4 valiosos jóvenes. Importante que la generación de hoy y las personas que nos escuchan, aún en los distintos niveles del estadio social en que se encuentren, clase media, clase alta, empleados, empresarios, profesionales, y el público en general, debe siempre saber, recordar hechos importantes en la historia que se registra, que han contribuido al nivel de desarrollo democrático, de libertades,
de libre expresión del pensamiento, de la libre, el libre tránsito, que en un momento determinado no disfrutó esta sociedad y que se ha olvidado, ¿verdad? Así es. Entonces yo quiero recordar a Mauri Germán Aristi, ¿verdad? Virgilio Perdomo Pérez, bienvenido Leal Barandi, La Chuta y Ulises Cerón, 4 jóvenes, Miguel, que cayeron un 12 de enero, por ahí por la zona de las Autopistas de las Américas, por los Tres Ojos, por ahí. Los Tres Ojos. Ahí se montó todo un monumento en homenaje a la resistencia, y es bueno que sus familias y sus compañeros de lucha de ese entonces mantuvieran la bandera, y se logró que el Congreso Nacional incluso declarara como Día de la Resistencia el 12 de enero. El 12 de enero. Y la alcaldía de Santo Domingo Este pues dispuso de la construcción de un monumento en homenaje a los muchachos, y exhorto a la familia que visite ese monumento, porque la existencia de un monumento no es per se que exista porque sí, sino es para ir y visitarlo y tributar honor a los caídos. Así como existe el monumento a los héroes de la Restauración, que es un símbolo de Santiago, y se visita, y otros tantos monumentos, como el de Fray Antón de Montesinos, recientemente restaurado, pues ese es un monumento importante también. Claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que este tipo de monumentos, como no conviene a las élites recordar esos actos heroicos de esos jóvenes valientes que decidieron enfrentar el statu quo del momento. Así es. Un momento de gran represión política aquí en América Latina. Así es. Estamos hablando de 6 años después o 7 años después de haber terminado la Revolución de Abril. Y esos jóvenes entendían que no había otra forma que no fuera la vía de las armas para enfrentar el régimen del momento de Joaquín Balaguer. Valeroso. Bueno, entonces, en este momento de seguros, no podemos dejar entonces de abordar, en esta nuestra primera entrega del año, el hecho recién ocurrido en Puerto Rico, un terremoto de una magnitud de 6 grados de la escala de Richter. 6.5 creo. ¿Sí? Es correcto. 6.3 y luego 6.5, luego 6.4. Más de 6. Una réplica, más de 6. Provocando grandes pérdidas materiales y de infraestructura en esa isla de Puerto Rico, hermana nuestra, que desde aquí expresamos nuestra solidaridad al pueblo de Puerto Rico, que es una pena, Miguel, que el hecho de que esté vinculado como un estado asociado de los americanos, de los Estados Unidos de América, no se exprese en igual magnitud como si fuera otro país de nuestro continente, el respaldo y la solidaridad. Entonces los puertorriqueños, que son nuestros hermanos, necesitan de la solidaridad. Siempre se crean comités de solidaridad con los pueblos, de recaudar bienes para contribuir con los damnificados, como pasó con Haití. Que es bueno destacar entonces que hace 10 años, ahora también el 12 de enero, coincidencia con el hecho histórico anterior que mencioné, se van a cumplir 10 años del terremoto de Haití. Entonces yo hago los dos paralelos y digo, hace 10 años Haití sufrió un terremoto de aproximadamente 7 grados de magnitud. Este es de 6 y tantos grados, con 3 réplicas, que incluso una de ellas se sintió aquí en Santo Domingo. Yo recuerdo que en la madrugada del martes, creo que fue, alguien me preguntó, ¿tú sentiste en la mañana, tú sentiste el terremoto? Realmente yo no lo sentí, el temblor. Tú sabes que yo afortunadamente duermo muy bien. Como un lirón. Como un lirón, muy placenteramente. Y es en el gimnasio que alguien me pregunta, capellán, ¿sentiste el temblor de esta madrugada? Y yo, bueno, yo no lo sentí. Pero sí se sintió en la República Dominicana. Y provocó grandes daños en Puerto Rico. Afortunadamente se ha reportado hasta el momento apenas, ahí vemos parte de los escombros. Pero qué raro, un solo muerto. Un solo fallecido, un muro que fruto del terremoto pues se derribó y él estaba lamentablemente próximo al muro,
que provocó su muerte. Un total de varios heridos, lesionados y más de 2.000 damnificados que perdieron sus viviendas. Entonces, eso es una alerta a República Dominicana, a la población dominicana, y de este podium tengo que destacar que hay que tomar conciencia. Si en Puerto Rico ocurrió ya nosotros hemos vivido experiencias similares. En el 1946, recuérdense el ciclón, el terremoto que sufrimos, de una magnitud de cerca de 7 grados, Miguel, aquel ya va a cumplirse cerca de 80 años, fue en el 76 años, que afectó la zona de Samaná y tuvo réplica en la zona de Nagua y provocó grandes daños. Pero el año pasado, y no lo olvidemos porque a veces nos olvidamos de los eventos, aquí hubo un temblor de cerca de 5 grados en la zona ahí de Higüey y el Ceibo, que provocó daños materiales a más de 16 escuelas de la zona. Y eso la crónica lo recogió. Pero igual, en años anteriores, en Puerto Plata, recordemos que un fenómeno de este tipo provocó un sismo, daños materiales a varias infraestructuras en Puerto Plata. Con esto quiero destacar entonces que la falla tectónica, geológica del área en el que estamos enclavados, Haití, Cuba, Puerto Rico, lo que le llaman la falla de la fosa de Milwaukee, fundamentalmente afecta y estamos expuestos a un fenómeno de esta naturaleza en cualquier momento en la zona del Cibao, Miguel. Pero fíjese que el año pasado ocurrió en Higüey, el Ceibo, Atomayor. Pero fundamentalmente se entiende que un fenómeno de esta naturaleza pudiera ocurrir en algún momento en la zona del Cibao, donde con mayor, digamos, precisión se expresa esa falla. Sí. De hecho, La Vega, de hecho, La Vega ha sufrido vieja, terremoto, ¿no? Santiago sufrió terremoto, sí, en su momento. Aquí en una ocasión hicimos la crónica del mismo. Ahora bien, ¿cuál es el riesgo? Bueno, que la infraestructura ha cambiado. En aquella vez eran simples viviendas con frágiles estructuras. Madera, sí, básicamente. Pero hoy tenemos grandes estructuras, lo que quiere decir que tendríamos grandes daños de grandes magnitudes. Y con la gravedad de que el terremoto, a diferencia de un ciclón que su periodo es del 1 de junio hasta el 30 de noviembre, en este caso es desde el 1 de enero al 31 de diciembre. No una broma, es que sencillamente en cualquier momento del año el terremoto puede llegar. Y cualquier otro fenómeno de la naturaleza, porque ya también las inundaciones, las lluvias, así es, las tormentas, todo. Así es. De ahí entonces de la importancia, uno, de que las autoridades velen por una adecuada construcción, una supervisión, una fiscalización, el otorgamiento de los permisos de construcción que obedezcan a los parámetros de seguridad que la técnica moderna de ingeniería exige, para evitar situaciones catastróficas como esta en la infraestructura y en las viviendas. Nos están haciendo señas, Miguel. Vamos a una pausa y vamos a continuar con este tema de tanta trascendencia que impacta la vida y la economía de cualquier sociedad. Así es. Bien, continuando, Miguel, vamos a dar gracias a la Cooperativa Nacional de los Maestros, ese esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional que permite que cada jueves estemos compartiendo con nuestros amigos y amigas este Momentum de Seguros, una entidad líder del cooperativismo dominicano que es
representa un instrumento de desempeño económico en favor de los maestros. ¿Cómo va la construcción del nuevo, un edificio nuevo que iba a hacer? Así es, tienen el proyecto ahí, la torre cooperativa, está en ese proceso. Sí. De igual manera, darle gracias a COP Seguros, la primera cooperativa de seguros de la República Dominicana, que te presenta respuesta efectiva a tus riesgos de vida, vehículo y efectivamente de terremoto a propósito del tema. Porque este fenómeno, como ustedes saben, encuentra respuesta en una póliza de seguros que invito a que la ciudadanía, la sociedad, justamente contemple. Porque alguna gente dice, bueno, pero un terremoto no se va a salvar nada. Pues claro que sí. En Puerto Rico, solo un fallecido, decenas de lesionados, pero la infraestructura sufrió grandemente. Se habla de más de 2.000 viviendas desplomadas, lo que quiere decir que son más de 2.000 familias que en estos momentos están desamparadas, ¿verdad? En condición de damnificados. Y entender entonces que en Dominicana, primero, las grandes torres que se han construido. Está ahí la torre Anacaona 27, que se considera la torre más alta. ¿Cuál es esa? En la Anacaona, ahí en la avenida Anacaona. La avenida Anacaona, es una torre de 41 niveles. Ajá. Sí. Se considera la más alta de las Antillas. La misma Caney, que aunque tiene más pisos, 42 pisos, pero tiene menos nivel de altura, no obstante. Porque los pisos son más. Así es. De modo tal que esos dos casos son dos ejemplos de el impacto que puede tener desde el punto de vista económico la ocurrencia de un terremoto. Pero de igual, el Estado mismo, que aquí en otras ocasiones hemos dicho la importancia de que el Estado asegure el patrimonio público, porque es la propiedad de todos. Los elevados, los túneles, es una infraestructura que en un terremoto pudieran colapsar. Los puentes. Las mismas carreteras. Las carreteras, y no tienen seguro. Pero ¿y las escuelas? Las escuelas, el caso de Puerto Plata, el caso de Higüey, del Ceibo. Pero de igual, la otra advertencia es que las autoridades tienen que prestar mucha atención, porque un catedrático de la universidad señalaba que a partir del 2011 se ha sido más estricto, riguroso, en lo que son los parámetros de exigencias para la autorización de uso de suelo y de construcciones. Pero que las construcciones antes del 2011 no cuentan con todo ese rigor. Y él señala la importancia de que se revisen, se vigilen, se supervisen esas construcciones, tanto de vivienda como de apartamentos y públicas. Y él ponía el ejemplo en los barrios, básicamente, que la persona construye una vivienda con el mínimo rigor, levanta 4 paredes, coloca su techo y luego va creciendo y tú te encuentras que una vivienda ya tiene 3 niveles, ¿verdad? Yo lo he visto eso. Muchos de esos niveles son para alquilarlo. Siempre son estrechitos, porque son como espacios pequeños. Correcto. Y lo sube, pero bueno, y lo va subiendo. 4 y 5 pisos. 4 o 5 pisos. Entonces hay que preguntarse hasta dónde se está expuesto a un desplome de esa construcción por el mínimo cumplimiento de los rigores y los parámetros de construcción. Entonces, ese catedrático universitario de INTEC llamaba la atención al Estado y a las autoridades en el sentido de velar para fortalecer esa estructura de alguna manera, porque son de las estructuras expuestas a riesgo al momento de un terremoto que pueda ocurrir. Entonces, desde este escenario nuestro, destacar entonces que las estimaciones es que Dominicana está expuesta
a los fenómenos sísmicos, que Dominicana está expuesta a los fenómenos de terremotos, de ciclones, huracanes, y que por tanto debemos cada vez más pensar, primero, en cumplir con los parámetros de infraestructura adecuada, de la construcción de las mismas, que el Estado cumpla con ella, pero de igual manera el sector privado. Y dos, pensar seriamente en la importancia del seguro. Yo aquí he dicho otras veces que apenas, Miguel, tenemos un 10% de las viviendas de este país aseguradas. Un 10. Un 10%. Entonces, frente a un fenómeno de esta naturaleza, se va a crear una situación sumamente dramática en términos del patrimonio familiar, porque estas viviendas que están aseguradas, fundamentalmente están aseguradas por la exigencia del financiamiento en el banco. Vamos a crear conciencia entonces de eso, porque el caso Haití es un ejemplo también patético de cómo esa economía colapsa de manera más, digamos, impactante, más contundente a causa del terremoto. Claro, Haití tiene otros fenómenos, pero todavía hoy Haití no se recupera del desastre provocado de hace 10 años del terremoto. Y las ayudas se las cogieron mucha gente. Las ayudas que hubo. Así es. Terminaron en un bolsillo particular. Así es. A un experto que escribió incluso en el día de hoy en el periódico sismológico, el señor Edwin Ruiz, y él dice que los desastres naturales en República Dominicana son costosos y dolorosos. Pone el ejemplo del terremoto del 46, pone el ejemplo de los daños provocados en la infraestructura pública, fundamentalmente en Puerto Plata, en años anteriores. Relata lo del 2019 en las escuelas de El Ceibo, de Higüey, de Atomayor, y establece algunos numeritos y dice que las probabilidades de daños en Dominicana rondan los 1.117 millones de dólares por este tipo de fenómenos naturales, y que representa cerca del 2.69% del Producto Interno Bruto. Lo que quiere decir que impacta la economía dominicana, impacta a la familia, cualquier fenómeno de esta naturaleza. Y frente a este tipo de impacto económico, pues el seguro es una respuesta para usted recuperar parte o el 100% de los daños que pueda sufrir por la ocurrencia de un fenómeno natural, ya sea el ciclón, ya sea el terremoto. Ahora, yo me pregunto, Fran, de nuevo, me hago la misma pregunta, y a ti te la he formulado varias veces. ¿Por qué es que tanto las instituciones públicas que tienen que ver con el seguro, específicamente la superintendencia de seguros, las empresas aseguradoras, bueno, y las demás que son asociaciones ya, ¿verdad?, de corredores, de esto, de ustedes, hay otras cosas, ¿no?, los ajustadores, sí, la cámara de aseguradores. ¿Por qué es que no se hace una mínima labor, aunque fuera, para llevar conciencia a la población de la necesidad que tiene una familia, cualquier ser humano, de proteger sus bienes? O sea, no se hacen llamados a la conciencia, con ejemplos, con cosas. Así es. Es una dolencia que tenemos. Ni siquiera las empresas, la aseguradora, la aseguradora, que sería beneficiaria a la hora que ya la población acuda a sacar pólizas de seguro. Así es. Es una dolencia que tenemos, y desde aquí pues hay que seguir insistiendo en la necesidad de elevar la conciencia de la población, de los empresarios, de los comerciantes, de la familia en sentido general, de la importancia de disponer de una buena póliza de seguro para proteger la vida, los bienes de la sociedad. Bueno, nos están haciendo señas, terminó el tiempo. Será pues hasta el próximo jueves que una vez más estaremos con ustedes compartiendo en este Momentum de Seguros. Gracias a COP Seguros, gracias a COPNAMA. Así es, señores. Hasta mañana, si Dios quiere, y buen resto del día.